En un mundo donde la belleza era la moneda más valiosa, Margarete había nacido marcada por lo que todos consideraban un defecto. Una cicatriz le atravesaba la mejilla izquierda desde la sien hasta el mentón. Recuerdo cruel de un accidente infantil con un caballo. Aquella marca no solo estaba grabada en su piel, sino también en la mirada de los demás, que la reducían a esa herida visible. Mientras su hermana menor, Sofía, reía en los jardines con sus pretendientes, Margarete se refugiaba tras las cortinas pesadas de su ventana, intentando pasar inadvertida. Pero nada escapaba a los ojos severos de su madre, la condesa Eleonora de Falkenroth, quien había hecho de la apariencia una regla sagrada en su vida y en la de sus hijas. La condesa había sido en su juventud celebrada como una de las mujeres más hermosas de la región. Su rostro perfecto y su porte altivo le habían abierto puertas, asegurándole alianzas ventajosas. Ahora, con 2 hijas en edad de casarse, su obsesión por el atractivo físico se manifestaba con más fuerza que nunca. Sofía, de rostro luminoso y sonrisa contagiosa, era su orgullo. Margarete, en cambio, era la sombra incómoda que debía ser escondida o al menos resuelta. La condesa no soportaba verla pasar horas en la ventana, con la mirada perdida, como si esperara algo imposible. Una tarde, Eleonora la llamó con voz firme al salón principal. Margarete se sentó obediente frente a ella, notando en el aire esa tensión que sí precedía a malas noticias. Su madre, erguida en la chaise longue, habló sin rodeos. Un noble había pedido su mano. El nombre heló la sangre de la joven. El conde Theodor de Ravenstein, un viudo que vivía retirado en un castillo profundo en el bosque, rodeado de rumores inquietantes. Se decía que estaba tan marcado por las cicatrices de la guerra como por la soledad, que su rostro era temido y que nadie quería acercarse a él. La condesa, sin embargo, sonrió satisfecha. Él ofrece una dote generosa y no exige belleza. He aceptado. Te casarás en un mes. La protesta de Margarete fue apenas un murmullo. No lo conocía, no sabía nada de él. Pero la mirada fría de su madre fue tajante. Es más de lo que podía esperar para ti. Da gracias. Aquella noche, sola en su habitación, Margarete lloró hasta que las lágrimas se secaron. La idea de ser entregada a un desconocido al que pintaban como monstruo le pesaba como una condena. Y sin embargo, en lo más profundo de su alma surgió un destello de esperanza. Quizá, solo quizá, la vida junto a un hombre marginado fuese mejor que la vida bajo la tiranía de una madre que nunca la había amado. El día de la llegada del conde fue gris y lluvioso. Margarete lo observó desde la ventana. La carroza negra, los caballos oscuros, la figura alta que descendió cubierta con un manto. Cuando su madre la llamó, bajó temblando. Su vestido era sencillo, gris como el cielo. Había renunciado a adornos porque no tenía nada que ocultar ni que embellecer. En el salón reinaba un silencio denso hasta que lo vio de frente. No era la bestia de sus pesadillas, pero tampoco un príncipe de cuento. Era un hombre ancho de hombros, con un rostro parcialmente cubierto por una barba cuidada, una mano enfundada en guante de cuero y un parche negro sobre un ojo. Su porte era rígido, su expresión insondable. Cuando habló, su voz grave y áspera llenó la estancia. Es un honor conoceros, señorita de Falkenroth. Durante el almuerzo que siguió, Margarete fue tratada como objeto de negociación. Se discutieron condiciones, se habló de la dote, de los plazos. El conde, sin embargo, parecía indiferente a todo ello. No busco riquezas, dijo con voz seca. Solo una esposa respetable. Después pidió hablar con ella en privado. En el invernadero, entre plantas húmedas, sus palabras sorprendieron a Margarete. Vos no pedisteis esta unión, como yo tampoco la pedí. No soy joven, ni hermoso, ni amable de fama. Mi castillo está lejos, mi reputación es sombría, pero puedo ofreceros seguridad, respeto y quizá paz. Ella lo miró con recelo y se atrevió a preguntar, ¿seréis amable conmigo?
En el único ojo visible del conde pareció brillar algo inesperado, casi doloroso. Sí, respondió. Lo seré. Al día siguiente llegó un cofre con joyas, un collar de esmeraldas y perlas, acompañado de una nota. Pertenecieron a mi abuela, mujer de gran carácter. Que seáis digna de ellas. No había halagos superficiales, solo un reconocimiento de virtudes más allá de la apariencia. Margarete, conmovida, acarició las piedras frías pensando qué clase de hombre se ocultaba tras esa fachada severa. Su hermana Sofía, en un gesto insólito de complicidad, le entregó poco después una horquilla de la abuela envuelta en seda. Decía que trae suerte en el matrimonio. Por primera vez en mucho tiempo, Margarete sintió que no estaba del todo sola. El día de la boda llegó envuelto en una llovizna que cubría el paisaje con un velo plateado. La capilla familiar estaba adornada con lirios blancos, elección personal del conde, símbolos de pureza y de nuevo comienzo. Mientras su madre le acomodaba el velo, la reprendió. «Mantén la cabeza baja. No sonrías demasiado. No deformes tu rostro». Cada palabra era una espina. Margarete vestía seda color marfil, sencilla pero elegante. Las esmeraldas brillaban en su cuello, y la horquilla de Sofía sujetaba su cabello. Su padre, siempre distante, la tomó del brazo y, por primera vez en años, la miró directamente a los ojos para susurrarle. «Perdóname, hija. Mereces algo mejor». Una lágrima solitaria recorrió la mejilla de Margarete. El conde la esperaba en el altar, rígido como un soldado, pero sus manos temblaban levemente. La ceremonia transcurrió entre rezos y promesas solemnes. Cuando llegó el momento de los anillos, él retiró su guante y reveló una mano marcada por quemaduras, dedos torcidos por el dolor pasado. Margarete no dudó en tenderle la suya. El anillo de oro resbaló suavemente por su dedo, y, cuando el sacerdote pronunció la unión, Theodore levantó el velo. No buscó un beso en los labios, como todos esperaban, sino que tomó su mano y la besó con una delicadeza antigua que desarmó a la joven. Por un instante, entre murmullos de invitados, ella sintió que tal vez no estaba condenada, sino al borde de un destino inesperado. Si esta historia te emociona y deseas seguir acompañándola, te invito con cariño a suscribirte al canal y a darle me gusta al video. Así podremos continuar juntos este viaje. El banquete posterior fue sobrio. Parientes lejanos y socios de su padre observaban a la pareja con curiosidad, cuchicheando sobre lo adecuado del emparejamiento. Una prima de su madre murmuró con malicia, hasta que el conde apareció a su lado y con voz firme corrigió. «Mi esposa lleva el título de condesa de Ravenstein, con una gracia que muchos envidiarían». La mujer se sonrojó y se retiró. Margarete, sorprendida por aquella defensa pública, murmuró: «Gracias, y gracias por los lirios». Él inclinó apenas la cabeza. «Pocos reparan en los detalles. Vos lo habéis hecho». Cuando llegó el momento de partir, la pareja subió a la carroza. Sofía la abrazó con fuerza. Su padre apretó su mano en silencio, y su madre permaneció fría y distante. No se sintió como una despedida, sino como un inicio. En el carruaje, mientras el paisaje se alejaba, Margarete respiró hondo por primera vez en mucho tiempo. A su lado, aquel hombre desconocido, marcado como ella, permanecía callado. Pero el silencio no era vacío. Era un espacio donde cabía la posibilidad. Al caer la tarde, el camino serpenteante reveló entre los árboles la silueta del castillo de Ravenstein. No era una fortaleza oscura como temía, sino una construcción majestuosa bañada por la luz dorada del ocaso. «No es lo que esperabais», comentó Theodore, notando su expresión. «No», respondió ella con sinceridad. En ese momento comprendió que la historia que empezaba no sería la que su madre había planeado, sino una distinta, escrita con cicatrices y con esperanzas. El castillo de Ravenstein se alzó ante ellos como un gigante dormido,
con torres que parecían acariciar las nubes y ventanales amplios, que reflejaban el último fulgor del sol. Margarete había imaginado muros húmedos y pasadizos oscuros, pero lo que vio fue diferente. Piedra antigua, ¿sí? Pero bañada por una luz que suavizaba las sombras. Cuando la carroza se detuvo, un grupo de sirvientes esperaba en la entrada, no con frialdad mecánica, sino con rostros atentos. Una mujer mayor, de mirada cálida, se adelantó e hizo una reverencia. «Bienvenida, señora condesa. Soy Frau Becker, la ama de llaves. Todos estamos felices de recibiros». El tono genuino de sus palabras desarmó a Margarete, acostumbrada a saludos cargados de protocolo vacío. Dentro, los corredores eran amplios, iluminados por candelabros y ventanas altas. Había tapices antiguos que narraban batallas, pero también jarrones con flores frescas. En cada mesa, un libro abierto. En cada rincón, rastros de vida. No era la guarida de un monstruo, sino el hogar de alguien que había intentado mantener la calidez en medio del silencio. Frau Becker condujo a Margarete a una habitación espaciosa, decorada con gusto sobrio. Un escritorio junto a la ventana, estanterías repletas de volúmenes y un gran lecho cubierto de sábanas nuevas. «El conde pidió que todo se preparara especialmente para usted», explicó la mujer. Margarete, sorprendida, apenas pudo responder. No esperaba tal cuidado. Theodore se quedó en la puerta. «Este es vuestro espacio», dijo con voz baja. «Si algo no os agrada, se cambiará». Ella negó suavemente con la cabeza. «Es perfecto. Gracias». El conde inclinó la frente con un gesto leve y añadió: «Mis habitaciones están al final del corredor. Os dejaré descansar. Vendré a buscaros para la cena». Con esas palabras, se retiró. Cuando la puerta se cerró, Margarete se sentó en la cama y dejó escapar un suspiro. Todo era tan distinto de lo que había imaginado que apenas podía asimilarlo. La primera cena en Ravenstein transcurrió en un ambiente correcto, aunque distante. El conde hablaba de literatura, de música, de la historia de su linaje. No hacía preguntas personales, como si temiera invadir un terreno delicado. Margarete contestaba con prudencia, agradecida por la cortesía, pero inquieta por esa distancia invisible. Solo al final, cuando ella comentó la belleza de los lirios en la capilla, él sonrió brevemente, como si aquella observación hubiese tocado una fibra íntima. Fue un instante fugaz, pero suficiente para encender una chispa de curiosidad en ella. Los días siguientes estuvieron marcados por descubrimientos. Margarete exploraba los pasillos, hallando rincones inesperados, bibliotecas ocultas tras puertas estrechas, ventanales que ofrecían vistas al bosque infinito, salones donde el silencio parecía custodiar recuerdos. Pronto notó un detalle inquietante. Al final de un corredor lateral había una puerta cerrada con llave, adornada con un candado ornamentado. Todas las demás puertas permanecían abiertas, como invitándola a recorrer el lugar, pero esa única barrera se erguía como un secreto inamovible. No preguntó, pero la imagen quedó grabada en su mente. Una mañana soleada, tras seguir a la cocina, descubrió una pequeña puerta trasera que conducía a un sendero entre árboles. La curiosidad pudo más que la prudencia. Caminó durante 10 minutos, respirando el aire húmedo del bosque, hasta que llegó a una muralla cubierta de hiedra y rosas silvestres. En ella se abría una reja de hierro forjado, entreabierta. Dudó, pero la empujó. Lo que encontró al otro lado la dejó sin aliento. No era un jardín formal como los de Falkenroth, con filas perfectas de rosales y caminos geométricos. Era un estallido de vida, un caos ordenado, flores de todos los colores, estanques pequeños, senderos sinuosos, esculturas de piedra escondidas entre arbustos. En el centro, un pabellón de madera clara. De dentro llegaban golpes secos, rítmicos. Se acercó y, con cuidado, miró. Allí estaba Theodore, con la chaqueta colgada a un lado, trabajando la madera con cincel y martillo.
Sus movimientos eran firmes a pesar de la rigidez de su mano marcada. Tallaba un ave con las alas abiertas, como a punto de emprender vuelo. Margarete se quedó quieta, pero un crujido bajo su pie la delató. Theodore se volvió bruscamente, y en su rostro se mezclaron sorpresa y vergüenza. «Perdonadme», murmuró ella encogiéndose. «La puerta estaba abierta. No quise interrumpir». El conde dejó el cincel y se acercó despacio. «Nadie viene aquí. Es mi refugio». Margarete lo miró con dulzura. «Un refugio puede compartirse, si se desea». Él vaciló y luego asintió, como cediendo a una fuerza más grande que su orgullo. Le mostró entonces sus esculturas escondidas: un zorro agazapado, un niño persiguiendo mariposas, un anciano de rostro surcado de arrugas, que transmitía sabiduría. Cada pieza llevaba consigo una historia no contada. Frente a un pájaro de alas torcidas, Theodore confesó: «Tras la guerra, no podía crear nada bello. Todo en mí estaba roto. Pero vi a un ave herida intentando volar, y comprendí que la belleza no estaba en lo intacto, sino en lo que lucha aún con sus cicatrices». Las palabras calaron hondo en Margarete, que sintió un nudo en la garganta. «Lo entiendo», respondió apenas en un susurro. Desde ese día, el jardín se convirtió en un refugio compartido. A veces, ella se sentaba a observarlo trabajar. Otras él la guiaba con paciencia en el uso de la gubia. Sus manos, aunque endurecidas por las marcas, eran sorprendentemente delicadas cuando tomaban las suyas para corregir un movimiento. Entre flores y madera, nació un entendimiento silencioso. No era amor todavía, pero sí algo que se parecía a la confianza. Y, sin embargo, la sombra de la puerta cerrada en el corredor persistía. Margarete no sabía qué secretos ocultaba, pero presentía que allí se escondía una parte esencial de aquel hombre que empezaba a revelarse. Era un muro invisible entre ellos, tanto como las palabras que aún no se atrevían a pronunciar. La tormenta llegó sin aviso, descargando su furia sobre el castillo de Ravenstein. Los muros resonaban con cada trueno, las ventanas temblaban con el golpe del viento. Margarete, que se hallaba en la biblioteca, dio un respingo cuando un relámpago iluminó la estancia y un libro cayó al suelo. Al recogerlo, una pequeña miniatura resbaló de entre las páginas. La pintura mostraba a una mujer de cabellos dorados, piel tersa y ojos azules como el hielo. Su belleza era tan imponente que resultaba distante, casi inhumana. Margarete no necesitó preguntar quién era. Sus labios apenas se movieron. «Isabela». Theodore se acercó con rapidez, el rostro endurecido. Tomó el retrato con una mano temblorosa, como si fuera un objeto ardiente. «No deberíais haber visto esto», murmuró. Ella lo observó con serenidad. «¿Por qué no? Fue vuestra esposa». El silencio cayó entre ellos, pesado como la lluvia que golpeaba los cristales. El conde se giró hacia la ventana, el retrato apretado en su puño. Durante un largo momento, Margarete creyó que no respondería, pero al fin su voz emergió, baja y contenida. «Nos casamos jóvenes. Isabela era la mujer más hermosa del condado. Y yo estaba orgulloso de tenerla a mi lado. Nuestra unión no fue ardiente, pero era agradable. Entonces llegó la guerra. Me alisté convencido de que volvería con gloria. En cambio, regresé marcado por el fuego». Su mano libre se dirigió inconscientemente al parche que cubría su ojo. Un campamento ardiendo. Un soldado atrapado. Lo saqué de las llamas, pero pagué un precio. Cuando volví, no era el hombre que ella había elegido. Intentó soportarlo, o eso pensé. Pero cada vez que me miraba veía en sus ojos el mismo gesto: repulsión. Al final dejó una carta. Decía que no podía vivir con un monstruo. Bebió veneno. Yo la encontré. Las últimas palabras se quebraron en su garganta. Margarete lo escuchaba en silencio, el corazón encogido. Sin pensarlo, se acercó y posó una mano sobre su brazo. «No sois un monstruo, Theodore». Fue la primera vez que lo llamó por su nombre.
Él giró lentamente hacia ella. En su único ojo había un brillo húmedo, mezcla de dolor y sorpresa. «Hace años que nadie me habla así», murmuró. Al día siguiente, la tensión aún flotaba, pero algo había cambiado. La distancia entre ellos ya no era un muro de piedra, sino un espacio que podía cruzarse con un paso de valor. Una noche, Theodore la llevó al corredor prohibido. Frente a la puerta cerrada, sacó una pequeña llave. «Aquí estaban sus habitaciones. No he entrado desde entonces». Abrió. El aire olía a polvo y a tiempo detenido. Los muebles permanecían tal como Isabella los había dejado. Las cortinas pesadas, los perfumes marchitos, un espejo cubierto por un velo de tela. Theodore permaneció inmóvil. Era mi manera de mantenerla, de expiar mi culpa. Luego respiró hondo y cerró la puerta, pero esta vez no giró la llave. Es hora de dejar descansar al pasado. Aquella decisión fue como levantar un peso invisible. Margarete lo sintió incluso en los gestos pequeños. La manera en que Theodore le ofrecía el brazo al caminar. Cómo su voz se suavizaba cuando leía en voz alta durante las tardes de invierno. No había declaraciones, pero sí un entendimiento nuevo, tejido con hilos de confianza. Ella, marcada por una cicatriz que la había condenado en su propia familia. Él, cargado con heridas que le habían arrebatado el amor y la dignidad. Entre ambos comenzaba a nacer una forma de compañía distinta, más fuerte que la apariencia, más profunda que la costumbre. La nieve llegó temprano aquel año. Cubrió los tejados del castillo y transformó el jardín en un mar blanco. Margarete paseaba envuelta en su capa, disfrutando del silencio, hasta que un día el frío la caló demasiado hondo. Esa noche despertó con fiebre, el cuerpo ardiendo. Frau Becker corrió a avisar al conde, que llegó de inmediato. «Resiste. El médico viene en camino», repetía una y otra vez. Los días que siguieron se borraron en un delirio febril. Ella recordaba apenas fragmentos. Paños fríos en la frente, cucharadas de remedios amargos, y la voz de Theodore contándole historias, intentando atraerla de regreso a la vida. Cuando la fiebre cedió, Margarete abrió los ojos en la penumbra de su habitación. La única luz provenía de una vela. En una silla, inclinado y con la barba crecida, dormía Theodore, exhausto. Ella susurró su nombre con voz áspera. Él despertó sobresaltado. «Gracias a Dios, 3 días y noches sin abrir los ojos. Pensé que te perdía». Tomó su mano con fuerza, con una emoción que no trató de ocultar. Margarete lo miró, débil, pero conmovida. «Has estado aquí todo el tiempo». Él asintió, casi sorprendido por la pregunta. ¿Dónde más habría de estar? En ese instante, Margarete comprendió que lo que había entre ellos iba más allá de la obligación. Era devoción, era amor creciendo en silencio. Theodore se inclinó, apartó con cuidado un mechón de su frente y dejó su mano descansar sobre su cicatriz. «No habría soportado perderte, no ahora que apenas empiezo a vivir otra vez». Sus labios rozaron los de ella, primero con timidez, luego con certeza. No fue un beso forzado por un ritual, como aquel de la capilla, sino un beso verdadero, nacido de la fragilidad y de la esperanza. El invierno siguió su curso, pero dentro del castillo algo había cambiado para siempre. El invierno fue largo en las montañas, pero el corazón de Margarete comenzó a latir con una fuerza nueva. Desde aquella noche del beso verdadero, la relación con Theodore se transformó. No eran 2 desconocidos unidos por obligación, sino 2 seres heridos que habían aprendido a sostenerse el uno al otro. La condesa de Ravenstein ya no se sentía una intrusa en su propio hogar, sino parte de una vida compartida. La enfermedad había dejado cicatrices invisibles, pero también había abierto una puerta que ninguno de los 2 se atrevía a cerrar. Con la llegada de la primavera, Theodore anunció su decisión de ofrecer un baile en el castillo. «Es hora de mostrar al mundo a mi esposa», declaró una noche mientras cenaban. «Quiero que todos sepan que ya no soy un hombre escondido en las sombras». Margarete se sorprendió.
¿Invitaréis también a mi familia?, preguntó con cautela. Él la observó, adivinando sus temores. Solo si lo deseas. Ella bajó la mirada, pero su voz fue firme. Sí, es necesario. No soy la muchacha que dejaron atrás. Soy distinta ahora. La preparación del baile agitó el castillo. Se limpiaron salones, se colgaron tapices, se pulieron candelabros. Frau Becker dirigía todo con mano segura, y hasta los sirvientes más jóvenes parecían contagiados por la expectación. Margarete eligió un vestido de terciopelo azul oscuro, sencillo en corte pero majestuoso en presencia. Las esmeraldas que Theodor le había regalado colgaban de su cuello, y en su cabello prendía la horquilla que Sofía le había obsequiado. Al mirarse al espejo, vio aún la cicatriz en su rostro, pero ya no la escondió. No era una vergüenza, era la prueba de su camino. La noche del baile, el castillo se llenó de luces. Carruajes llegaron uno tras otro, trayendo nobles curiosos de conocer a la misteriosa esposa del conde. Los primeros saludos fueron formales, algunos cargados de reserva. Muchos habían oído rumores, que Theodor había tomado por mujer a la hija defectuosa de Falkenroth, que vivía recluido con una criatura tan marcada como él. Pero lo que encontraron fue otra cosa. Margarete, erguida y serena, los recibía con dignidad. Su voz era clara, sus gestos medidos, su porte lleno de una gracia inesperada. A su lado, Theodor mostraba un respeto visible, tratándola no como adorno, sino como igual, y poco a poco, las miradas curiosas se transformaron en miradas de reconocimiento. En medio de la multitud, Margarete distinguió finalmente a su familia. Sofía avanzó primero y la abrazó con fuerza, emocionada. «Te ves hermosa», susurró al oído. Su padre se inclinó en una reverencia torpe pero sincera, con un brillo de orgullo contenido en los ojos. La condesa Eleonora, en cambio, permaneció a distancia, el rostro rígido. «Pareces saludable», fue todo lo que dijo. Margarete respondió con calma. «Me alegra que hayáis venido». El silencio que siguió fue incómodo, roto apenas por el murmullo de la música. La velada continuó. Hubo danzas, conversaciones, risas. Theodor se mostró más abierto de lo habitual, conversando con los invitados, presentando a Margarete con palabras de elogio que la hacían sonrojar. Algunos comenzaron a mirar a la pareja con otra luz, como si descubrieran en ellos algo que nunca habían imaginado. Fortaleza en lugar de debilidad, unión en lugar de imposición. Más tarde, buscando aire fresco, Margarete salió a la terraza. El jardín estaba iluminado por antorchas, y la primavera había devuelto la vida a cada rincón. Allí la encontró su madre. «Impresionante espectáculo», dijo la condesa con tono seco. «El conde parece satisfecho con su elección». Margarete la enfrentó con la mirada serena. «Es mi esposo, madre, no mi comprador». La mujer bufó con desprecio. «¿De verdad crees que te hubiera elegido si hubiera tenido otra opción? Con su fortuna y su rango, podría haber desposado a cualquier dama». «No te engañes, hija». Aceptó lo único que nadie más quería. Una voz grave interrumpió. «Está equivocada, condesa». Theodor se había acercado sin que lo notaran, y ahora se erguía junto a su esposa, con la mano de ella firmemente entrelazada en la suya. Su tono era respetuoso, pero bajo la calma había acero. «Margarete es lo mejor que me ha sucedido en la vida, no a pesar de sus cicatrices, sino por la fuerza y la bondad que ha conservado a pesar de todo. Si vos no podéis verlo, lo lamento profundamente». La condesa palideció, abrió la boca y la cerró sin palabras. Luego dio media vuelta y regresó al salón. Margarete, conmovida hasta las lágrimas, susurró. «No era necesario». Theodor la atrajo suavemente hacia sí. «Sí lo era. Nadie volverá a hablar de ti de esa forma. No mientras yo exista». La música de la fiesta llegaba amortiguada, y el cielo nocturno estaba cuajado de estrellas. En ese instante, Margarete supo con certeza que había encontrado lo que nunca se atrevió a soñar. No solo aceptación, sino amor sin condiciones. Esa noche,
Cuando el baile alcanzó su punto más alto, Theodore pidió silencio. Tomó a Margarete de la mano y la condujo al centro del salón. Allí, ante todos, retiró la venda que solía cubrir su ojo vacío. El murmullo de los presentes fue inmediato, pero él sostuvo la mirada de su esposa con orgullo. «No tengo nada que esconder», dijo, «porque ella me ha enseñado que la verdad se sostiene con dignidad, no con máscaras». Luego la besó con ternura, un gesto público de una intimidad conquistada con esfuerzo. Muchos se emocionaron. Otros bajaron la vista, avergonzados de su antiguo desprecio. Margarete sintió que el peso de años de humillación caía al suelo. En ese beso, en esa afirmación, estaba la victoria sobre todo lo que la había perseguido. Ya no era la hija escondida tras cortinas pesadas, sino una mujer reconocida, dueña de sí misma. Los días que siguieron al baile consolidaron la nueva posición de Margarete. Invitaciones llegaron de familias que antes la ignoraban. La gente hablaba con respeto de la condesa de Ravenstein. Pero lo que realmente importaba a Margarete no era la opinión ajena, sino la certeza íntima de haber encontrado un lugar donde era vista y amada por lo que era. El jardín florecía con colores intensos, y cada escultura parecía irradiar una nueva vida. Theodore, liberado de fantasmas, reía más, caminaba más ligero, y ella, a su lado, sentía que por fin el invierno había quedado atrás. Había pasado un año desde aquel baile que transformó para siempre la vida en Ravenstein. La primavera volvió a cubrir las colinas de flores, y el jardín secreto, antaño refugio solitario de Theodore, se convirtió en el escenario de nuevas risas. Sobre una manta extendida en la hierba, un pequeño niño de cabellos oscuros jugaba con un caballito de madera. Sus risas claras resonaban entre las esculturas, como si despertaran a cada figura tallada. Margarete lo contemplaba sentada en un banco, un libro abierto sobre su regazo, aunque sus ojos apenas seguían las páginas. La contemplación de aquel hijo, fruto de un amor que había surgido en silencio y dolor, le bastaba para sentirse plena. Theodore se acercó desde el pabellón, donde había estado trabajando en una nueva pieza. Llevaba en la mano una pequeña figura recién tallada, todavía con el olor a madera fresca. «Tiene tus ojos», dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. Margarete rió suavemente. «¿Y tu terquedad? Quiere arrastrarse antes de tiempo, como si el mundo no pudiera esperar». Theodore se sentó a su lado, pasó un brazo por sus hombros y la atrajo hacia él. El contacto ya no era un gesto contenido, sino natural, como si siempre hubiera debido estar allí. El cambio en ambos era visible. Theodore ya no escondía sus cicatrices, había dejado de usar la venda sobre el ojo perdido. Mostraba su rostro marcado con serenidad, como quien asume que cada herida es testimonio de vida. Sus risas eran más frecuentes, sus silencios menos densos. Margarete, por su parte, había abandonado la costumbre de ocultar su rostro tras velos o cabellos. Su cicatriz seguía allí, visible, pero ya no era condena sino símbolo. En el reflejo del espejo, ella ya no veía un defecto, sino el camino recorrido hasta llegar a ser quien era. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él, acariciando el anillo en su dedo. Margarete sonrió, ruborizándose apenas. «Por supuesto. El aniversario del baile en que mi madre casi se desmaya cuando me besaste frente a todos». Theodore rió bajo. «Eso también. Pero me refería a lo que ocurrió después, cuando el salón quedó vacío y la música se apagó». El rubor en sus mejillas se intensificó. Era imposible olvidar aquella noche, cuando por primera vez habían compartido no solo sus cuerpos, sino también sus almas. «¿Cómo podría olvidarlo?», murmuró ella. Theodore tomó su mano, acarició suavemente la cicatriz con el pulgar. «Esa noche te confesé algo. Que no te elegí porque fueras la opción disponible, como pensaba tu madre. Te elegí porque mucho antes de que nuestros caminos se cruzaran oficialmente, te vi en el mercado. Hablabas con un mendigo ciego. No solo le diste una moneda,
También te sentaste junto a él, lo escuchaste, reíste con él como si fuera un viejo amigo. En ese momento supe que eras distinta, que eras la única mujer que podría devolverme la fe en la vida. Margarete lo miró sorprendida, con lágrimas brillando en sus ojos. Estaba furiosa cuando me lo contaste, recordó. Pensaba que habías jugado con mi destino. Pero ahora lo entiendo. Quizá era el destino quien ya había escrito la historia. El niño, ajeno a las confesiones de sus padres, emitió una carcajada cuando una mariposa se posó en su manta. Theodore colocó el caballito de madera junto a él, y el pequeño lo tomó con sus diminutas manos, apretándolo como un tesoro. Margarete apoyó la cabeza en el hombro de su esposo. He pensado mucho en lo que significa la belleza, dijo en voz baja. Durante toda mi vida, me hicieron creer que no la poseía, que la belleza era piel sin marcas, rostro sin arrugas, sonrisa perfecta. Isabela era así, ¿no? Hermosa como un cuadro. Theodore asintió con seriedad. Sí, era perfecta como una pintura. Pero una pintura no cambia, no crece. Es inmóvil, fría. Tú, en cambio, eres como una escultura. Tienes aristas, profundidad, historia. Cada línea de tu rostro cuenta algo. No eres plana, eres verdadera. Y en esa verdad está la belleza más honda. Las palabras calaron en Margarete como bálsamo. Nunca había buscado cumplidos vacíos. Esa definición era el regalo más grande que podía recibir. Guardaron silencio, contemplando cómo el sol descendía y bañaba el jardín en un resplandor dorado. La luz acariciaba las cicatrices de Theodore, suavizándolas hasta convertirlas en trazos de dignidad. Margarete extendió la mano y la apoyó sobre su rostro. «Te amo», susurró. Él la miró con ese único ojo lleno de ternura. «Y yo te amo», respondió con voz grave, con cada parte marcada de mi alma. El pequeño se había quedado dormido con el caballito de madera aún apretado en su puño. El viento movía suavemente las hojas, como si acompañara el latido sereno de la vida en el castillo. Margarete comprendió entonces que habían alcanzado una plenitud inesperada. No era la perfección que su madre había perseguido obsesivamente, ni la belleza vacía que en otro tiempo fue medida de valor. Era la plenitud de lo imperfecto, la certeza de que las cicatrices, visibles o invisibles, no eran cadenas, sino testigos del camino. Y así, entre flores, madera tallada y un niño que soñaba, comprendieron que la verdadera belleza no se encuentra en la piel sin mancha, sino en la capacidad de ver luz en medio de la oscuridad. En ese reconocimiento mutuo, en esa aceptación incondicional, estaba el secreto de la felicidad. El futuro seguía abierto, con desafíos y pruebas, pero Margarete y Theodore ya no temían. Habían aprendido que las heridas no destruyen, sino que pueden unir, y que dos almas, cuando se reconocen más allá de las apariencias, pueden construir un hogar donde incluso el dolor se convierte en belleza.